Sí. Hace 8 días eran solo 12 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Era caminar de 5 ¿Seis? pero comentar menos algo Sí, teórico para porque que haya en la D el valor, hay un valor que no coincidía. Bueno, creo que tenemos tiempo, vamos a revisar. Listo. No, pues no sé. Este segundo, el B. Pero ese es como No, yo que soy eso es el valor final, entonces se hace con el que yo investigué, con el límite que va de ese a C, de ese a C, Sí. ese que tiende a cero. El teorema del valor final. Me dice que el valor final de y de t, ¿sí? O más bien y de t cuando t tiende a infinito, el valor final de y, es igual al límite cuando t tiende a infinito y de t, el tiempo. Pero esto en la frecuencia es lo mismo que decir límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada a través de s. Entonces, generalmente se trabaja esos límites en la frecuencia porque es mucho más fácil hacer cero estos términos y de esa forma hallan el valor final. Entonces, sí, en principio habría que pasar ese sistema al dominio S, calcular y de S, reemplazarlo aquí y ya para. Y ahí les va a dar el menos 2. Esa era una forma. La otra forma era a partir del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el valor de estado estacionario de las variables del sistema. Entonces, van a hallar cuál es el valor final de x1 y cuál es el valor final de x2. Y como la salida está en función de los estados, miren que aquí está la salida. 3 por x1 de estado estacionario, 0 por esto, me queda que y es igual a 3 veces x1 de estado estacionario. Si hallaron x1 de estado estacionario, pues entonces van a hallar el y de estado estacionario. Entonces, dos formas de hacerlo, cualquiera de las dos se va a para hallar el valor final. para hallar el valor final. Bien. Este pues era sencillo. Porque aquí lo que deben tener en cuenta son las magnitudes. ¿Sí? Las magnitudes. ¿Quién es de aquí? ¿Cuál era? ¿No? ¿Cuál? Resorte de torsión. ¿Cómo? Un resorte de torsión. Resorte de torsión. O sea, la A. ¿Sí? ¿Cómo sé? Porque dice torta. Buena pregunta. ¿Por qué sería? Exacto. Entonces, aquí lo que debemos identificar son las dimensiones, ¿no? Como esto está en términos de la velocidad, ustedes deben tener claro que resorte es exposición, amortiguador es velocidad. ¿Sí? Y además en las Y, ¿qué tenemos? Torque. Entonces, si está asociado a un torque, pues debería ser rotacional. Entonces, la respuesta aquí es resorte, amortiguador rotacional. Con las dimensiones. Ya es la gráfica. La D, no la D, esta está por acá. Y en los prácticos, ¿cómo nos fue con esto? Ese, yo solo que puedo hacer es el circuito porque no entiendo el voltaje final. ¿Cómo son las corrientes? Ni siquiera dice que hay un nodo. O sea, digamos, marca nodo 1, marca nodo 2, pero entre el capacitor y aquí el nodito no indica si es un nodo. Bueno, los nodos uno los identifica, ¿no? No necesariamente la notoria. O sea, porque es que aquí ustedes pueden trabajar sumatoria de corrientes en los nodos o sumatoria de voltajes en las máquinas. Independientemente, las redes de equipo las pueden revisar distintivamente. Entonces no necesariamente tienen, o sea, la recomendación sí es que cuando ustedes en un circuito tengan
capacitores hagan sumatoria de corrientes y que cuando tengan inductores hagan mallas. Pero igual pueden utilizar cualquiera de los dos y de alguna forma llegar a esa relación que necesitan. Lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. ¿Cómo le toca este? No sé si le tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que nos dicen que hay un torque en el segundo rotor? Sí. Abajo, en el grande. Sí. Ese torque uno, ¿cómo lo asume? Como en contra del movimiento siempre, sí. Este es un torque asociado a la barra. O sea, Opuesto a la dirección del movimiento. Todos los torques que son opuestos a la dirección del movimiento, pues van negativos. pero ¿por qué Sí. es opuesto? Porque está. Porque es sobre la es barra. como si fuera un. Siempre que sea sobre la barra, sobre el resorte, sobre amortiguadores, fricción, todo eso va negativo. Ok. Porque es lo que no te genera movimiento, va a ser opuesto a la dirección del movimiento. Porque si me genera el movimiento aquí este A. ¿Sí? Entonces, EA es el que me induce el movimiento en todo este sistema que hace aquí, se mueve esto, se mueve esto. Porque ese torque es de un resorte, o sea, ahí muestra que está como pegado a una pared, ¿no? Es porque Exacto, es un sí. resorte de torsión. Sí, es un resorte de torsión, claro, un movimiento rotacional. O sea, esto es una barra que trae un resorte de torsión. Es que no entendí bien cómo el valor que le dan ahí al torque. O sea, Aquí me dicen que este torque asociado a esta barra es 2 por el valor absolutamente de Y se ha expresado. Sí. Sí, es una función no lineal. Por eso no lo puedo hacer. No se puede llevar a la función de transferencia ni a la forma matricial porque es un sistema no lineal, aparte que es también no lineal con el peso. Ok. Si quieren lo reviso. ¿De qué orden les quedó la ecuación? Segundo. Ah, sí, mentira, no, sí. O sea, 13. Están 13 pasitos, pero. Sí, o sea, inicialmente pues el sistema sería de sexto orden porque tiene 2 rotores y un bloque. Entonces sería teta 1, teta 1 punto, teta 2, teta 2 punto y como hayan seleccionado y punto. Al final se reduce, pero le piden hallar la salida en teta 2, entonces debemos llevarlo todo a teta 2, es decir, hacer la reflexión de la inercia sobre esta rotor. Vamos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ahí eso lo hicimos. Bueno, sí. Una pregunta. Hay, por ejemplo, la velocidad del motor. Hay uno como toma el torque, sí. Es decir, pues, es el que genera el entonces sería ¿Cuál positivo. igual? EDT, o sea. EDT. A este. Sí. Sí, este es el que genera el movimiento, entonces es como positivo. Pues no sé qué genera el movimiento, realmente lo que me genera el movimiento es la entrada, esta es la Sí, entrada. pero es que. Entonces cuando hay una entrada se genera esa corriente y esa corriente hace que se induzca esa fuerza electromotriz y esa fuerza electromotriz a su vez induce un torque de generar movimiento. Pues esto me lo tengo. O sea que ese de ahí como se Es positivo. Es lo que Es positivo, positivo. Ah, Es positivo. O sea, sí es el que consume energía en principio. Porque este genera energía, también inyecta energía en el sistema y estos de acá, todos estos de acá, consumen. Entonces, por eso va en el mismo sentido que la resistencia y la inductancia. pero entonces no es no lo tomamos como una entrada. No, no es entrada, no es entrada. Aquí la única entrada es UDT, que es la que me genera el movimiento realmente. O sea, si ustedes no tienen este voltaje de aquí, aquí no hay fuerza electromotriz. Entonces revisemos esto. Bueno, Pues el parcial es muy similar a estos puntos o. sí, ¿Y cuáles son difíciles y cuáles son más fáciles? ¿O todos son difíciles? Todos son difíciles. No, O sea, el difícil del parcial es más difícil que el. no, pues no va a ser tan diferente de esto. O sea, aquí hemos aplicado todo.
pasar del tiempo a la plaza, de la plaza a los campos del Estado. Sí, los conceptos de mecánico, rotaciones de terminal, los eléctricos, todo hemos aplicado en esos videos. Entonces, como que no puede salir es algo diferente. Los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio. Se puede llegar a ver Aquí no pues arriba aplicamos los puntos de equilibrio, pero sí. Sí, digamos que otra forma es, bueno, aquí me piden hallar la función de transferencia, pero también me piden hallar las ecuaciones de estado. ¿Sí? Entonces, los dos puntos, digamos que ustedes pueden hacer planteando este circuito en términos de impedancia. ¿Sí? Pasarlo todo a impedancias y trabajarlo como un circuito normal. Esa es una forma. La otra es trabajar en el tiempo, con las relaciones de voltaje en el capacitor y sí, los voltajes. Aquí necesitamos voltaje, bueno, corriente en un capacitor, más bien. La relación de corriente en la capacitor. Pero en cualquiera de las dos formas la pueden hacer. Bien, entonces revisemos. Lo importante es que respondan a las preguntas.